Durante la cena de Navidad, escuché por casualidad a mis padres planeando mudar a la familia de mi hermana a mi loft de 350.000 euros totalmente gratis. Sonreí y me quedé callada. Dejé que hicieran las maletas y presumieran. Luego lo vendí y desaparecí. 78 llamadas perdidas. Deja un comentario y dime desde dónde nos escuchas y qué hora es allí ahora mismo. Además, feliz año nuevo. Ahora que entramos en 2026, me encantaría saber cómo os deseáis un feliz año nuevo en vuestra cultura. Si disfrutas de estas historias, por favor apoya el canal para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad. Las voces que atravesaban la puerta de roble sonaban amortiguadas por la incesante lluvia de Bilbao, pero la intención era cristalina. Yo estaba de pie en el felpudo de la casa estrecha y húmeda de mis padres, con el abrigo empapado de agua, escuchando cómo planeaban la destrucción de mi vida mientras comían cordero asado. Marina gana un pastizal, decía mi cuñado Borja, con ese tono familiar de confianza inmerecida. No necesita un loft de 200 metros cuadrados solo para ella. Me quedé helada, con la mano suspendida sobre el llamador de latón. A través del hueco de las cortinas, podía verlos apiñados alrededor de la mesa del comedor como generales trazando una invasión. Mi hermana menor, Sofía, se secaba los ojos con un pañuelo interpretando el papel que había perfeccionado desde la infancia, la víctima frágil. Mis padres, Ricardo y Susana, asentían con una simpatía sincronizada. ¿Pero y si dice que no?, preguntó mi madre. No tendrá la oportunidad. Ese era mi padre, Ricardo, el hombre que me había enseñado que la lealtad era una calle de sentido único pavimentada con mi nómina. Una vez que estéis dentro y recibáis correo allí, establecéis residencia. Derechos de ocupación, se convierten en ocupas, tendría que pasar por un desahucio formal. En este país, con la ley actual, eso lleva 6 meses como mínimo. Mi madre, Susana, soltó una risa aguda y satisfecha. Y ella se va a esa asignación de trabajo a Tokio en enero. 3 meses completos. Tendremos la habitación del bebé pintada y las cerraduras cambiadas antes de que aterrice. Mis propios padres tramando una adquisición hostil de mi santuario. El loft histórico en el casco viejo que yo había restaurado ladrillo a ladrillo. El espacio que era la única manifestación física de 15 años de semanas laborales de 70 horas como analista de riesgos estratégicos. No solo planeaban tomarlo prestado. Planeaban robármelo. Respiré hondo. No sentí el calor de la ira. Sentí la fría claridad de una hoja de cálculo equilibrándose. Habían olvidado quién era yo. Yo no me enfado. Evalúo el riesgo y elimino los pasivos. Me miré las manos, compuse mis facciones en una máscara de calidez navideña y empujé la puerta. Feliz Navidad, dije entrando en la trampa que creían estar tendiéndome. El silencio en la habitación no era solo quietud. Era pesado como el aire antes de una tormenta eléctrica en el Cantábrico. 4 caras culpables se volvieron hacia mí. Por un microsegundo vi el pánico puro y sin filtrar de los conspiradores atrapados con los planos de la bóveda del banco. Luego, con una velocidad casi impresionante, la máscara volvió a su lugar. Marina, cariño. Mi madre Susana se apresuró a acercarse, limpiándose las manos en el delantal, su expresión transformándose de malicia conspiradora a calidez maternal en un abrir y cerrar de ojos. No te esperábamos hasta al menos las 7. El tráfico ha debido de ser horrible. Dejé que me abrazara. Se sintió como abrazar una funda de almohada llena de piedras, brumoso, rígido e incómodo. La casa olía a asado y a lana húmeda, un aroma sofocante que se me pegaba a la garganta. Era un marcado contraste con mi loft, mi santuario de cristal, donde el aire siempre estaba filtrado, fresco y olía ligeramente a cedro y lluvia. Aquí las paredes parecían cerrarse, empapeladas con fotos de Sofía. Sofía en su graduación, Sofía en la boda, Sofía en todo. Yo estaba ausente de las paredes, tal como estaba ausente de sus consideraciones como ser humano. Cogí un vuelo anterior, mentí con fluidez. No podía esperar a ver a la familia. Mi padre, Ricardo, se aclaró la garganta alejándose de la mesa donde acababan de planear mi ruina financiera. Me miró con la cautelosa evaluación de un hombre que sabe que le debe dinero a un prestamista. Qué bueno verte, Marina. Se te ve exitosa. El análisis de riesgo estratégico paga bien, papá, dije con voz uniforme.
Miré más allá de él hacia el sofá donde estaba sentada mi hermana. Sofía estaba anidando en un montón de mantas, con la mano descansando protectoramente sobre su barriga de embarazada. Me miró con ojos grandes y llorosos, jugando la carta de madre frágil con un compromiso digno de un Oscar. A su lado, Borja, mi cuñado, se recostaba con una cerveza en la mano, una cerveza que ciertamente no había pagado, y me ofreció una sonrisa que rozaba la insolencia. Él era el visionario, el emprendedor que había quemado 3 startups y 40.000 euros de mi dinero, pero que todavía me miraba como si yo fuera la que no entendía cómo funcionaba el mundo. Caminé más adentro de la sala, dejando mi abrigo mojado en el perchero. Mi software interno de evaluación de riesgo se ejecutaba en segundo plano, etiquetando peligros, entorno hostil, múltiples actores maliciosos, ratio de apalancamiento 0. Los vi apresurarse a limpiar la mesa, moviendo papeles que parecían sospechosamente planos de planta. Eran tan torpes, tan transparentes. Y mientras veía a mi madre mimar a Sofía, trayéndole un reposapiés, ignorando el hecho de que yo estaba allí parada goteando agua, la realidad me golpeó con la fría precisión de un bisturí. No veían a una persona parada en su salón. Veían un recurso, un depósito natural de efectivo y bienes raíces para ser minado hasta el agotamiento. Durante años había categorizado su comportamiento como exigente o necesitado. Lo había racionalizado como el coste de ser la hija capaz. Pero mirándolos ahora, vi la trampa de normalizar la crueldad. Me habían condicionado desde la infancia para creer que mi valor residía únicamente en mi utilidad. Mi éxito no era mi logro para ser celebrado. Era un activo comunal que aún no habían liquidado. No era su hija ni su hermana. Era su plan de pensiones, su red de seguridad y su agencia de vivienda. Y no le pides permiso a un recurso. Simplemente lo tomas. Siéntate, Marina, dijo mi madre, señalando la dura silla de madera en el borde de la habitación, dejando los lugares cómodos para la familia. Tenemos mucho de qué hablar, especialmente con tu gran viaje acercándose. Me senté. Crucé las piernas. Dejé que una pequeña sonrisa agradable tocara mis labios. Sí, dije. Ciertamente tenemos. Así que, Marina, comenzó mi padre, inclinándose hacia adelante con la gravedad de un hombre a punto de pedir un riñón. Hemos estado pensando en el bebé, en la logística. Sabía el discurso antes de que abriera la boca. Había escuchado variaciones de él durante una década. Siempre era la misma canción, solo una estrofa diferente. Mientras hablaba monótonamente sobre el estado de alto riesgo de Sofía y la necesidad de un ambiente libre de estrés, mi mente se alejó del húmedo salón y abrió el libro de contabilidad mental que guardaba bajo llave en la parte posterior de mi cerebro. Era un libro grueso y pesado lleno de tinta roja. Prueba A, la startup tecnológica disruptiva de Borja hace 3 años. Necesitaba 15.000 euros de capital inicial. Hice el cheque porque la familia apoya los sueños. La startup cerró en 4 meses. El dinero se esfumó en cenas de networking y el alquiler de un coche deportivo. Retorno de la inversión, 0. Prueba B, la brecha en la pensión de mi padre. 8.000 euros para cubrir deudas con Hacienda y facturas médicas inesperadas. Lo pagué sin pedir recibo. Más tarde vi fotos de ellos en un crucero por el Mediterráneo. Coste hundido. Prueba C, la consolidación de tarjetas de crédito de Sofía. 12.000 euros para salvar su historial crediticio y que pudiera comprar una casa. No compró la casa. Compró un perro de raza y renovó su armario. Yo no era una hermana. Era un servicio de suscripción que habían olvidado que estaban pagando, principalmente porque no estaban pagando. Yo era la columna vertebral financiera de esta familia. Y esta noche no estaban pidiendo un ajuste quiropráctico. Estaban pidiendo cosechar la médula. Y como estarás en Tokio durante 3 meses, decía mi madre, su voz subiendo a ese tono esperanzado y adulador, tu precioso loft simplemente estará allí, vacío, acumulando polvo. Idealmente, agregó Sofía, agarrando un cojín como un escudo, solo lo necesitaríamos hasta que llegue el bebé, solo para asentarnos. Las escaleras aquí son tan duras para mis caderas. Los miré, realmente los miré. No estaban preguntando. Esto era una demanda disfrazada de favor. Contaban con mi condicionamiento. Apostaban la casa, mi casa,
aquello era demasiado educada, demasiado desesperada por su aprobación para decir que no. En el pasado habría discutido. Habría explicado que mi oficina en casa contenía servidores de datos confidenciales que no se podían mover. Habría mencionado el seguro de responsabilidad civil. Habría luchado y ellos me habrían desgastado con culpa hasta que escribiera un cheque para un hotel solo para que pararan. Pero ya no jugaba a la defensiva. Tomé un sorbo lento del agua que me habían ofrecido en una taza astillada. Dejé que el silencio se extendiera hasta que se volvió incómodo, viendo a Borja inquietarse y a mi padre crujirse los nudillos. «Sabéis», dije, mi voz suave pensativa. La sorpresa en la habitación era palpable. Sofía dejó de sorber. Mi madre se congeló. No había pensado en las escaleras, continué, mintiendo con la facilidad de un sociópata. Y el loft es sereno. Sería perfecto para una guardería. La luz natural es muy relajante. Exactamente. Susana juntó las manos. Ay, Marina, sabía que lo entenderías. La familia cuida de la familia. Puedo dejar las llaves debajo del felpudo el día 28, dije. Vuelo temprano a la mañana siguiente. Podéis disponer del lugar. Lo cuidaremos muy bien, dijo Borja hinchando el pecho, ya midiendo mentalmente mis paredes para sus pósters. No te preocupes por nada. No lo haré, dije. Metí la mano en mi bolso y saqué la botella de vino Gran Reserva. Había traído una botella de 300 euros que estaba destinada a ser una ofrenda de paz, ahora reutilizada como sedante. Se la entregué a mi padre. Abre esto, papá, dije. Tomó la botella, examinando la etiqueta con la apreciación teatral de un hombre que piensa que el precio equivale al gusto. Excepcional, Marina. No tenías que hacerlo. Quería hacerlo. Mientras servía el vino, y levantaban sus copas para brindar por mi generosidad, para brindar por su victoria sobre el recurso, sentí un profundo desapego helado. Estaban bebiendo por su nuevo hogar. Yo estaba bebiendo por la demolición. Pensaban que acababan de asegurar un activo de lujo. No se daban cuenta de que acababan de firmar un contrato con consecuencias que no podían permitirse. Salí de la casa de mis padres una hora después, alegando agotamiento por el viaje. En el momento en que la pesada puerta se cerró detrás de mí, la sofocante humedad de su hogar fue reemplazada por el aire fresco y húmedo de una noche de invierno en el norte. No subí a mi coche inmediatamente. Me quedé en la acera, dejando que la lluvia lavara la sensación de su gratitud fingida. Cuando volví a mi loft, mi santuario, no encendí las luces. Caminé directamente a mi estante de servidores en la oficina de casa, la habitación que ya estaban pintando mentalmente de amarillo pastel, y saqué las grabaciones de seguridad. Necesitaba estar segura. Necesitaba una última prueba para silenciar la pequeña voz residual de la buena hija, que todavía susurraba en el fondo de mi mente. Retrocedí 48 horas. La marca de tiempo leía 22 de diciembre, 2:14 de la tarde. La grabación mostraba mi puerta principal abriéndose. Mi padre entró primero, mirando por encima del hombro como un ladrón, aunque se movía con la arrogancia de la propiedad. Tenía una llave, una copia que nunca le había dado. Debió haberla robado de mi bolso durante Acción de Gracias mientras yo lavaba los platos. Detrás de él entró Borja, sosteniendo una cinta métrica. Es más grande de lo que pensaba, la voz de Borja llegó a través del audio, pequeña pero clara. Caminó hacia el centro de mi sala de estar, arrastrando sus botas por mis suelos de madera restaurada. Podríamos meter una pantalla de 70 pulgadas en esa pared fácilmente. Céntrate, Borja, dijo mi padre, caminando directamente a mi oficina. Empujó la puerta y miró mi espacio de trabajo, mis monitores duales, mi silla ergonómica, las certificaciones enmarcadas en la pared de ladrillo visto. No veía una carrera profesional. Veía metros cuadrados. Esto es, dijo Ricardo. Esta es la habitación del bebé. El ladrillo es un poco feo, comentó Borja golpeando la pared. Demasiado industrial. Sofía quiere algo más suave. Tal vez podamos poner pladur encima o simplemente pintarlo de blanco. Pintar sobre el ladrillo original de la década de 1920. El ladrillo que yo había pasado 3 semanas restaurando a mano con un cepillo de dientes y un limpiador especializado.
El ladrillo que representaba la historia y la integridad del edificio. Píntalo, acordó Ricardo casualmente. Marina no se dará cuenta. Nunca está aquí de todos modos. Para cuando vuelva de Tokio se acostumbrará. Ella siempre se adapta. Ella siempre se adapta. Eso fue todo. Ese fue el epitafio de nuestra relación. No solo planeaban usar mi espacio. Planeaban borrarme de él. Contaban con mi capacidad infinita para absorber su falta de respeto. Cerré el portátil. La luz verde de la pantalla se desvaneció, sumiendo la habitación en la oscuridad. La violación era absoluta. No era solo allanamiento. Era un rechazo fundamental de mi persona. Cogí mi teléfono y marqué a Julián. Eran casi las 10 de la noche, pero los inversores de capital riesgo no duermen, especialmente los que cazan oportunidades por deporte. Marina, su voz era suave, sorprendida. Esto es tarde para una evaluación de riesgos. Tengo una propuesta, Julián. ¿Sigues interesado en el loft del casco viejo? Hubo una pausa en la línea, un silencio pesado y preñado. ¿Vendes? Pensé que ese lugar era tu alma. Lo era, dije, mi voz firme, desprovista de emoción. Ahora es un pasivo. Necesito liquidar. 360.000 en efectivo. Eso es 60 por debajo del mercado. Escuché el sonido de una silla moviéndose. Tenía toda su atención. ¿Cuál es el truco? 2 condiciones, dije. Primero, cerramos en 48 horas. Segundo, necesito una renovación integral inmediata. Quiero al equipo de demolición allí a las 10 de la mañana del 28 de diciembre. Quiero los muros abajo, los suelos levantados, las tuberías expuestas. Quiero que sea inhabitable para la hora del almuerzo. ¿Quieres que destruya una restauración histórica? Quiero que remodeles, corregí. Sé que siempre has odiado la distribución. Hazlo de concepto abierto. Hazlo tuyo. Solo empieza la demolición el día 28. Alguien te ha hecho daño, dijo Julián, no preguntando. Alguien me subestimó, respondí. ¿Tenemos un trato? Envía el contrato, dijo. Haré la transferencia del depósito esta noche. Colgué. Miré alrededor del loft en sombras, trazando las líneas del ladrillo que había amado, los suelos que había pulido. Ahora era solo un edificio, un cascarón. El santuario desapareció en el momento en que entraron sin invitación. Ahora eran solo daños colaterales. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral en liquidación de activos. No empaqué como alguien que se muda. Empaqué como alguien que limpia la escena de un crimen. Mis servidores propietarios, el arte que había coleccionado de galerías locales, las alfombras tejidas a mano, todo lo que tenía valor real fue trasladado a un trastero con clima controlado bajo una sociedad limitada que mi padre nunca encontraría. Para el mediodía del día 26, el loft era un cascarón vacío. El eco de mis pasos en la madera era el único sonido que quedaba, pero no les dejaba un apartamento vacío. Eso sería demasiado sospechoso. Esperaban una suite de lujo completamente amueblada, y yo les iba a dar un set de teatro. Fui a una tienda de segunda mano y beneficencia en las afueras, de esas donde venden muebles al peso. Compré un sofá que olía a perro mojado y humo de cigarrillo, con un muelle que amenazaba con empalar a cualquiera que se sentara en el cojín del medio. Encontré una mesa de comedor con una pata más corta que las otras, garantizada para derramar bebidas. Compré colchones que se sentían como sacos de grava y sábanas que tenían la textura de papel de lija. Escenifiqué el loft con la precisión de un diseñador de sets construyendo una chabola. Puse el rascador de gatos justo donde Borja quería su pantalla de 70 pulgadas. Reemplacé la cafetera expreso italiana de alta gama con una cafetera de goteo que perdía agua. Parecía habitable desde la distancia. Pero en el momento en que tocabas algo, la ilusión se desmoronaba. Era una manifestación física de nuestra relación. Una fachada de confort enmascarando una decadencia absoluta. Luego vino el golpe de gracia, el caballo de Troya. Entré en el vestidor del dormitorio principal, la habitación que Sofía ya había reclamado para ella, y apilé 4 cajas grandes en el estante.
Las envolví en papel dorado festivo y adjunté etiquetas elegantes con sus nombres. Papá, mamá, Sofía, Borja. Asumirían que eran regalos de inauguración, tal vez sábanas de hilo egipcio o cosas para el bebé. Las abrirían con el derecho codicioso que los definía. Pero dentro de esas cajas no había ni un solo artículo de valor. Dentro de la caja de Ricardo había 5 años de recibos de sus deudas tributarias y multas, facturas que yo había estado pagando automáticamente desde su problema con la pensión en 2019. Junto a ellas había un aviso de cancelación de pago, efectivo de inmediato. Dentro de la caja de Susana estaban los extractos de la tarjeta del Corte Inglés que ella pensaba que tenía un límite ilimitado. No lo tenía. Me tenía a mí pagando el saldo mínimo cada mes para mantener alejados a los agentes de cobro. Incluí el número del servicio de consolidación de deudas que acababa de despedir en su nombre. Dentro de la caja de Borja estaban los documentos del préstamo para su fallida granja de minería de criptomonedas. Él pensaba que el préstamo había sido perdonado. No lo fue. Yo había comprado la deuda para mantenerlo fuera de los tribunales. Ahora le estaba transfiriendo la responsabilidad de vuelta. Y para Sofía su caja contenía el aviso de cancelación de su seguro médico privado, el plan de categoría oro que insistía en necesitar para el bebé, que yo había estado cubriendo porque su marido estaba entre oportunidades. No solo los estaba desalojando de mi casa. Los estaba desalojando de mi nómina. Durante años, yo había sido la presa invisible que contenía las aguas de su propia incompetencia financiera. Hoy, estaba volando la presa. Puse el lazo final en la caja de Sofía. Se veía precioso. Caminé hacia la encimera de la cocina y escribí una nota en mi papelería personalizada: bienvenidos a casa. Poneos cómodos. Os habéis ganado todo lo que os viene. Puse las llaves debajo del felpudo, la única promesa que realmente cumplí. Luego salí a la lluvia, subí a mi coche y conduje hasta el aeropuerto. No miré atrás al edificio. Ya no era mi santuario. Era solo una zona de explosión, esperando a que el temporizador llegara a cero. 28 de diciembre, 10 de la mañana hora local. Yo estaba sentada en la sala VIP del aeropuerto, bebiendo una mimosa que costaba más que la contribución mensual de Borja a la sociedad. Mi portátil estaba abierto, transmitiendo el acto final de mi drama familiar en alta definición 4 Kelvin. La transmisión mostraba mi salón. Se habían mudado la noche anterior, tal como predije. El lugar parecía una habitación de residencia universitaria después de una fiesta. Cajas de pizza estaban apiladas en mi mesa antigua rayada. Borja estaba dormido en el sofá que olía a perro, babeando sobre un cojín. Sofía entró en el encuadre caminando como un pato, sujetándose la espalda baja. Este colchón es horrible, se quejó. Creo que tiene bultos. Marina debe haber guardado las cosas buenas en el trastero. Compraremos nuevos, dijo Susana, entrando desde la cocina con una taza de café. Una vez que vendamos algo de esta basura. No puedo creer que viviera así. No me extraña que esté soltera. Tomé un sorbo lento de champán. Disfrútalo, madre. Es la última vez que te sentirás superior. A las 10:02 de la mañana, la puerta principal no solo se abrió. Fue desbloqueada por una llave que le había dado al jefe de seguridad de Julián. La puerta se abrió de par en par, revelando a 3 hombres en trajes oscuros y una cuadrilla de 6 trabajadores de la construcción con cascos, llevando mazos y palancas. Mi familia se congeló. Borja se levantó del sofá a trompicones, limpiándose la baba de la barbilla. ¿Quién diablos sois vosotros? El hombre del traje principal dio un paso adelante. Soy Marcos Sierra, jefe de seguridad de Apex Development. Estáis invadiendo un sitio de construcción activo. Invadiendo, se rió Ricardo. Esa risa arrogante que usaba para intimidar a las camareras. Mi hija es dueña de este loft. Tenemos su permiso. Marina Rey vendió esta propiedad el 26 de diciembre, dijo Sierra, su voz un barítono plano e inflexible. El nuevo propietario ha ordenado una renovación integral inmediata. La demolición comienza ahora. Hizo una señal a la cuadrilla. El primer mazo golpeó el pladur con un sonido como un disparo. ¡Crack! El polvo se elevó en el aire. ¡Parad!, gritó Sofía, agarrándose el vientre.
Estoy embarazada. No podéis hacer esto. Tenemos derechos. Tenéis 5 minutos para desalojar, dijo Sierra, mirando su reloj. Después de eso cualquier cosa que quede dentro se convierte en escombros. Voy a llamar a la policía. Ricardo sacó su teléfono, su cara poniéndose de un tono peligroso de púrpura. Esto es un desahucio ilegal. Tenéis que dar 30 días de aviso. Somos ocupas legales. No hay contrato de arrendamiento, contrarrestó Sierra con calma. No hay acuerdo de tenencia. Sois ocupantes ilegales en una zona de desarrollo comercial, y la policía ya está en camino para sacaros. Otro mazo se estrelló contra la isla de la cocina. Crash. Viendo en mi pantalla, sentí una extraña fascinación clínica. No era solo satisfactorio, era educativo. Estaba presenciando un fenómeno psicológico en tiempo real, la herida narcisista. No gritaban porque no tuvieran hogar. Gritaban porque su realidad se estaba fracturando. Habían construido toda su visión del mundo sobre la premisa de que yo existía para servirlos. Que mis recursos eran su derecho de nacimiento. Al vender el loft, no solo les había quitado un techo. Les había quitado su control. El estallido de extinción había comenzado. ¿Dónde está ella?, chilló Susana, agarrando a Sierra por la solapa. ¿Dónde está mi hija? Ella no haría esto. Ella nos quiere. Ella vendió la propiedad, señora, dijo Sierra, quitando su mano con desdén profesional. Se ha ido. Mirad esto, gritó Borja, sosteniendo una de las cajas envueltas en oro que dejé en el armario. Debió haberlas encontrado mientras buscaba un lugar para esconderse. Nos dejó regalos. Ella quiere que estemos aquí. Rompió la caja etiquetada Borja. Sacó los papeles. Vi su cara cambiar, confusión, luego realización, luego horror puro y sin adulterar. Es una factura, susurró. Es el préstamo. Dejó de pagar el préstamo. Ricardo rompió su caja. Susana agarró la suya. El sonido de papel rasgándose se mezcló con el rítmico pum, pum, pum de la cuadrilla de demolición derribando la pared norte. Canceló la tarjeta de crédito, jadeó Susana, mirando el extracto. El pago mínimo. Son 4.000 euros. Mi seguro médico, gimió Sofía, sosteniendo su aviso. Ya no tengo médico privado. Era el caos. Era una sinfonía de consecuencias cayendo sobre personas que nunca habían sentido una gota de responsabilidad en sus vidas. Las paredes literalmente se venían abajo a su alrededor, exponiendo la podredumbre de su derecho autoproclamado. Fuera, ladró Sierra. Ahora. Los vi correr. No agarraron su ropa. Agarraron las cajas de facturas. Como si aferrarse al papel de alguna manera hiciera reaparecer el dinero, corrieron hacia el pasillo. Un desfile patético de fracasos. Perseguidos por el polvo de mi vida anterior. Cuando la transmisión de la cámara se cortó a negro, la energía finalmente cortada por la cuadrilla, sentí que la tensión abandonaba mis hombros. Estaba hecho. El parásito se había dado cuenta de que el huésped estaba muerto, y el huésped ya estaba abordando un vuelo a Tokio. 6 meses después. Kioto. La lluvia aquí cae diferente a como lo hace en Bilbao. Es más suave, rítmica, un sonido que limpia en lugar de sofocar. Me senté en la engaba de mi machilla alquilada, una casa tradicional de madera que olía a tatami y cedro envejecido. Mi portátil estaba cerrado. Mi teléfono estaba en silencio. Un mensajero había entregado la carta hace 1 hora. Estaba dirigida a mano en una letra frenética y garabateada que reconocí al instante. Sofía. No la había abierto inmediatamente. Había terminado mi té primero. Había visto a un pez koi navegar por el estanque de piedra en el jardín. Solo entonces, con una sensación de curiosidad desapegada, deslicé un abrecartas bajo la solapa. Marina, mamá dice que no debemos escribirte. Papá dice que estás muerta para nosotros. Borja dice que eres una sociópata. Pero necesito que sepas lo que hiciste. Nos echaron del sótano de la suegra de Borja hace 3 meses. Ella se enteró de la deuda, los préstamos que dejaste de pagar.
Revisó su propio crédito y descubrió que Borja había usado su nombre también. Nos echó a la calle. Nos estamos quedando en un motel de carretera. Los niños duermen en el suelo. Traté de usar el seguro privado para un chequeo prenatal y se rieron de mí. ¿Cancelado? Todo está cancelado. Mamá tuvo que volver a trabajar. De dependienta. Está de pie 8 horas al día. Llora todas las noches. A papá le han embargado la pensión para pagar los impuestos atrasados que solías cubrir. Todo el mundo lo sabe, Marina, la iglesia, los vecinos. Alguien publicó el vídeo del desalojo. No podemos mostrar nuestras caras en ninguna parte. No te pido dinero. Sé que no lo darás. Solo quería que supieras que ganaste. Nos destruiste. ¿Eres feliz ahora? Leí la carta 2 veces. En el pasado, estas palabras habrían sido dagas. Habrían desencadenado una avalancha de culpa. Habría estado al teléfono con un agente inmobiliario organizando una casa segura para ellos. Habría transferido efectivo para arreglar el desastre que yo no había creado. Pero hoy, no sentí nada. No era odio. El odio requiere energía. El odio es una conexión activa. Esto era algo mucho más permanente. Era la renuncia silenciosa del alma. Me di cuenta entonces de que no solo había vendido un piso. Me había jubilado. Había presentado mi renuncia al trabajo de ser su hija. Había despedido el rol de salvadora. El puesto estaba vacante y no aceptaba solicitudes para recontratación. Doblé la carta cuidadosamente. No la quemé. Eso sería demasiado dramático. Simplemente la puse en el contenedor de reciclaje junto a los periódicos de ayer. Había un cabo suelto, sin embargo, los inocentes. Abrí mi portátil y envié un mensaje seguro a mi abogado en España. Estado de los fideicomisos. La respuesta llegó al instante. Ejecutado. Irrevocable. Gastos de educación y manutención para los sobrinos. Accesible a la edad de 18 años. Fiduciarios designados. Los padres no tienen acceso ni conocimiento. Cerré el portátil. Mis sobrinos tendrían un futuro. Tendrían el comienzo que yo nunca tuve. Pero sus padres, mis padres, habían tomado sus decisiones. Habían apostado su supervivencia a mi sumisión, y el mercado se había derrumbado. Miré hacia el jardín. Mi nuevo santuario no estaba hecho de ladrillo y cristal. No era una ubicación de la que pudiera ser desalojada. Era este silencio. Era la paz de saber que mis recursos eran finalmente irrevocablemente míos. Intentaron tomar mi santuario. Así que les di la única cosa que realmente se ganaron: consecuencias.